Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez y me acompaña... Yo soy René Piñón. Y yo soy Jorge Bustamante. Y pues en la primera emisión de este podcast, antes de comenzar el tema del día de hoy, que por cierto es bastante particular y uno del que no muchas personas se atreven a hablar, quiero resaltar que, pues bueno, tenemos una dinámica diferente en este podcast. Somos 3 personas, es muy diferente mantener una conversación, por lo que en cada uno de los programas que hagamos, uno de nosotros tendrá el rol de ser el moderador y los demás podrán estar opinando libremente. Es la única de las reglas que tenemos. Y la otra que también es importante es que la única frase que no podemos mencionar es vivimos en una sociedad. Esa no la podemos decir porque nadie va a estar en contra de que vivimos en una sociedad. Yo soy nómada, me vale más. Bueno, siempre hay alguien, ¿verdad? Pero no va a faltar el chairo de que somos presa de este mundo. Algo que yo he aprendido es que siempre hay un vato. Siempre hay un cabrón, sí, cierto. Sí, un unicornio especial, ¿no? De que no, ya no. Siempre hay un único detergente, ¿no? Entonces, bueno, si eres ese güey, no te queremos en este podcast. De preferencia apaga ya, güey. Además, o sea, si no vives en una sociedad, no te necesitamos. Muchas gracias. Entonces, pues nada, establecimos las reglas. ¿Qué les parece si vamos al tema de hoy? Que esto es para regularnos, ¿ok? Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la pornografía. René, ¿qué tienes que decir al respecto de la pornografía? Me encanta el tema. No, la verdad es que yo estudio mucho respecto a las afectaciones, a lo que causa la pornografía en las personas. Y la verdad me parece impresionante porque muchas personas ven la pornografía como algo malo moralmente. Ok. Pero cuando ya vemos la pornografía como algo malo desde un punto de vista personal, dejando a un lado la moral, pues realmente tiene afectaciones psicológicas y fisiológicas muy fuertes. Cierto. Que ahorita más adelante me gustaría abundar un poco, pero yo la verdad pienso que la pornografía pues no es algo que harías frente a tus padres, ¿verdad? O sea, y a mí me dijeron una vez que si algo no harías frente a tu mamá no es algo bueno. Qué buena gente soy. Bueno, hay muchas cosas buenas que yo siento que sí haría frente a mi mamá. No orinaría enfrente de mi mamá, güey, por ejemplo, y es algo natural. Sí, claro, ir a hacer popó es súper natural y es súper bueno, güey, no lo haría. Alguna vez lo hicimos enfrente de nuestras mamás, eso sí, es cierto. Sí, tienes razón. Entonces sí. Yo tengo razón, perdón. Sí, tienes razón, ok. Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a la pornografía? Mira, como comenta René, yo siento que efectivamente tiene muchos problemas psicológicos y creo que es un tema tan habitual y que a lo mejor no se explora tanto por ese tema del pudor que vivimos de alguna manera, pero lo que sí me queda claro es que las afectaciones tanto psicológicas, tanto incluso espirituales podríamos llegar a tocar, van a ser muy fuertes y por supuesto también un punto que no se toca mucho, pero es el progresismo que lleva el tener tanto goce de la misma. Cierto. Entonces quiero tocar ese punto y también hay un punto que quiero tocar que de alguna manera es cómo culturalmente la aceptamos y también todas las problemáticas que puede tener a corto, mediano y largo plazo. Excelente. Pues bueno, yo en lo personal les quiero decir que la pornografía yo en alguna etapa de mi vida la consideré como algo que pues, cada quien podía o no consumirla. Era como, no sé, literal consumir cualquier otra cosa que era para mayores de edad, que por ser restringida a mayores de edad, muchos menores de edad la consumían pues por ese morbo, ¿no? De que es para prohibido. Grandes, sí, es prohibido, no, hay que usarla y todo. Y pues me gustaría hablar tantito, así antes de entrar ahora sí en materia. Voy a empezar yo si quieren parar el ejemplo. Vamos a hablar de nuestra primera aproximación que tuvimos a la pornografía y qué edad teníamos. Bueno. Yo me acuerdo perfecto porque fue un evento así que muy traumante. Yo jugué americano muchos años, aunque no lo parezca y no me lo crean. Jugué americano, nunca fui el mejor, pero era competente y me gustaba el desmadre. Y la verdad es que en el ambiente del fútbol americano, pues conforme vas creciendo, creces con una generación completa, ¿no? Que a lo mejor a todos los metieron desde chiquitos al americano y siempre se conocieron y todo. Entonces vas creciendo. Yo en el americano estuve desde muy pequeño y como que llegas a una etapa, ¿no? En la que están los chavitos que están medio pendejos y están los vatos que tenían como primos más grandes que ya están bien pervertidos. Entonces, pues estábamos en esa etapa, eran como nuestros 10 años. Entonces, cada temporada jugabas con gente. O sea, yo era de los novatos, 10 años, y luego jugabas con alguien de 11 y alguien de 12, no era como el límite. Entonces, en una de esas, era la época en la que el PSP estaba de moda, ¿no? Y que el chavito que traía el PSP era el cool, ¿no? Era el cool, o sea, era el chido. Entonces llega con su PSP. Y antes de empezar a entrenar, pues todos estábamos en las gradas, ¿no? Esperando a que el coach nos dijera y siempre estábamos platicando. Pero hasta ese punto nuestras conversaciones eran de tazos,
eran de videojuegos, eran Pokémon, muy ¿no? de Pokémon, de películas, de caricaturas, pues sobre todo de caricaturas. Pero ese día fue cuando cambió la dinámica, me acuerdo perfecto. Entonces llega el vato con el PSP y había una bolita, ¿no? Todos alrededor de él, así que ¡guau! ¡Guau! Y yo fue que ¡wow! No me lo puedo perder. O sea, desde que iba llegando vi que están ahí, dije que ok, no me lo puedo perder. O sea, hay algo ahí que está ocurriendo. Sí, claro. Y no puedo estar ajeno a eso. Ajá, claro. Y si mi compañero el pervertido, bueno, que en esa época no sabía que él era el pervertido, pero siempre era como el niño malo, güey. Era el que sus primos eran cholos. Era el que. Ese vato una vez dijo que vio que un vato le dispararon. Y todos de que. ¡Wow! En lugar de Ese güey decir, es Dios, ¿no? No, O sea. pero ahora que lo pienso, sí vivía en un contexto bien difícil. Ajá. Pero en mi época era como, ese güey es el más cool. O sea, jamás voy a llegar a Lo ser como top. ese vato. Entonces, llego con ese güey. Está con su PSP. Y no podía ver lo que estaban viendo todos, porque todos estaban así, ¿no? Entonces me dicen, no lo veas, Willy, porque tienes 10. Y yo, pero yo corro más rápido que tú. Y fue como, sí, cierto. O sea, con eso fue suficiente para You que got a point. se quitaran algunos. Y era un video pornográfico, pero era como súper amateur. O sea, ahora pues hay distinciones entre profesional, amateur y así. Y era así, literal, como que un vato se grabó. Pero ni siquiera estaban teniendo relaciones sexuales. Era así como una persona desnuda y lo estaba grabando. Y yo de que, no sé cómo sentirme. O sea, está muy raro. Es demasiado explícito. Me siento bien, pero me siento mal. Ajá, al de mismo que tiempo. en películas ya alguna vez lo habías visto, pero yo nunca los había visto como Tan crudo. realmente. Ajá, porque en las películas como que lo enseñan y ya. En esta era de que los tocaban y así. Yo me quedé así como wow. Y claro que llega el coach. ¿Y qué están viendo? Y todos de que, ¡ay! Todos nos dispersamos, así como si le echaras agua a las hormigas o algo así. Todos corrieron. Y ya se quedó el PSP solo, ¿no? Sí, el dueño del PSP. O hasta el chavo del PSP. Sí, los güey, soltó y que- todos corrieron. Entonces llega el coach, agarra el PSP y pues está reproduciendo el video. Y nos puso a correr todo el entrenamiento. Nunca nos dijo por qué era malo. Nunca nos dijo si era bueno. Nunca supimos si nos regañó porque éramos menores de edad. Pero lo que me acuerdo es que una figura de autoridad que yo respetaba mucho en ese momento nos lo quitó. Y todos nos quedamos muy cagados. Entonces esa fue mi primera aproximación a los 10 años con la pornografía. Mira, yo no sé si fue mi primera vez, pero fue una que tengo muy marcada. Así como tú eres el vato desmadroso, el que decía albures a mitad de honores, que estábamos cantándole una nacional y luego ahorita ¡Pene! Y la orientadora llega y ¿quién dijo eso? Sí, nadie, ¿no? Sí, nadie decía porque él también era el más fuerte. Entonces, Sí, claro, sí, claro. no, si lo le vas a balconeabas jugar te iba a golpear. Sí. Entonces, en ese entonces yo tenía uno de esos celulares Nokia que se abrían, que le cambiaba la carátula roja. Wow. Sí. Que tenía 3 botones aquí, estaba cool. Sí, tenía el Worms, ¿no? El juego de Worms. Sí. Y luego yo estaba bien a gusto y llega el chavito este y, oye, ¿tienes infrarrojo? Te lo mandaron por el infrarrojo. No, y luego yo, Brinco hacia no, pero yo estaba, llevaba poquillo con el celular y dije, sí, no, sí traigo. Pues, inocente, era niño, estaba jugando el Worms ahí en recreo. Y de repente dice, pénelo, te voy a mandar algo. Wow. Y yo, wow, ¿qué va a hacer? Y pues era el típico que mandabas la imagen de Goku Super Saiyan 7, cosas así. O un GIF de un Dragon Ball cholo. Así de un Vegeta cholo, así que. Entonces, pues ya aprendí el infrarrojo esperando la impactante imagen en la que me llegaría. Y mandé un pequeño GIF, videíto, en el que pues también era una chava de una forma muy explícita con un hombre. Y mi reacción me acuerdo mucho que fue así bien impactante. No manches, ¿por qué me mandas esto? Gracias a Dios. Es que pues estaba chavito, tenía como 10 años. Mi mamá me revisaba el celular porque me decía, no, pues, no voy a dejar que tengas cualquier cosa. Claro. Y ese día borré, no sé, lo tuve así como un día en el celular y al día siguiente lo borré. Y al día siguiente después de eso mi mamá me revisó el celular y yo, Uy, salvado. Wow. por eso me acuerdo, Safe. por eso me acuerdo mucho así de que me lo mandó y luego, ¿a poco no te gusta? Y yo, no. Porque era demasiado explícito, demasiado. Sí, no sé, sí, lo vi y dije, no, esto es... O sea, es así como decías, no sé cómo sentirme al respecto. Ajá, decías, esto no es lo que sale en la página 100 del libro de Ciencias Naturales en quinto de primaria, que la página 100 tenía porno, güey. Y era la voz en todos, ya era lo prohibido. Había hasta niños que le rayaban, ¿te acuerdas? Con una pluma de que no vaya mamá esto. Sí. No me deja ver estas cosas. Sí, me acuerdo que el vato pervertido te decía, güey, ¿y tú qué? Ve la página 100. No. Y luego una chava desnuda, pero
nada sexual, era así como súper anatómico y todos. Ay, que ya quiero llegar a esta clase, güey. No, y cuando llegaba a la clase. Así, pero bueno, "Ahora, tiempo, chavos, tiempo. Abran la página 100. Pero hasta sudabas frío así, No, de que qué estoy haciendo. O sea. ¿Cuál maestra? En privado era divertido, pero ya en grupo ya era bien Era muy awkward. incómodo. Sí. Ahorita platicamos de eso, pero a ver, Jorge, tu primera aproximación. Fíjate Seguro que- tú eras el vato marrano, güey. No, Siento que no. tú eras el marrano, güey. Fíjate que a mí me dio. Se me hizo muy curioso cuando mencionaste lo del PSP, porque en ese entonces para mí fue casi exactamente igual. Me Ok. acuerdo que estábamos en la primaria y había un chavo, todavía me acuerdo que se llamaba Alexis. Uy, pinche Entonces, Alexis era un chavo de este tamaño súper chiquito con peinado de hongo, No. pero el vato es el que había reprobado un año. Es el- No, el jefe, el o jefe. sea, él era el Zeus ahí de la primaria y Él luego, era el pues crack, imagínate. Estamos como en quinto, en sexto. Entonces, Alexis, pues obviamente estaba más adelantado que nosotros porque Alexis aparte tenía hermanos mayores. Uy, Entonces, pues no, era una plasta ya. Entonces me acuerdo que llegó Alexis, que era ya como pisteaba. que llegó con su PSP y me acuerdo que se lo estaba enseñando a todos los del grupo, pero yo como que siempre he sido muy rajón para eso, era de que Ok. no, es que, o sea, como que el hecho yo de verlo, de decir, ya me va a hacer mala persona, Sí, o sí, ya sí, voy sí, a sí, ser un sí. enfermo, ¿no? Entonces pasó el tiempo y todos así de que me la empezaban a regar precisamente de que no, Jorge el rajado y que no ve y que no sé qué. Y una vez Alexis llegó, porque éramos compas Alexis y yo, y me dijo de que mira, te lo voy a enseñar y que no sé qué. Y yo, bueno, y lo vi y me acuerdo que vi como 3 segundos, güey, pero no, yo me sentía, o sea, el Ted Bundy, ¿sabes? De la primaria, ya no podía ver ni siquiera a mis papás a los ojos, ¿sabes? De que no, güey, ya les fallé. Dejaste de sonreír ese Sí, día. ya no, me empezó a salir barba, güey, o sea. No, algo Era un niño terrible. muy feliz, güey. Wow. Entonces yo siento que de alguna manera mi primer acercamiento fue algo traumático, ¿sabes? Fue Claro. un poco un punto de shock, por lo que, ¿Cuántos años tenías más o menos? pues en la primaria, en quinto o sexto de primaria. Sí, ¿qué edad quinto, te gusta sexto, que te- como 10, 11. Más o menos, yo Ok. creo. Es que interesante que las 3 anécdotas que platicamos, todos tienen que ver algo así. Porque ahí les va. Si estás escuchando esto y tienes un hijo de, no sé, de 10 años, es muy probable. Mira, para empezar, si tu hijo tiene más de 12, tu hijo ve porno. O sea, o ha visto porno. O sea, deja de hacerte ilusiones de que tu hijo es ese chavito que no. Porque por más que sí lo sea, sabe lo que es, sabe el morbo que significa y eventualmente va a caer. ¿ok? Probablemente sabe más que tú, güey. Sí, o sea, no, probablemente sí, ¿eh? O sea, probablemente De hecho. tu hijo de 14 años ha visto más boobies que todo tu árbol genealógico, ¿sabes? O que sea, tú en tus sí, 80, es o cierto, sea. claro, no, y ahorita hablamos de eso. Pero ahí te va. Porque la edad media de exposición a la pornografía es de 11 años. Pero el 22% de todas las personas que han visto porno lo tuvieron a los 10. Entonces, o sea, es muy probable la edad media de exposición. O sea, en la Mira, que la mayoría tiene esa exposición es a las 11. La a los edad 11. media de exposición era hace 10, 11 años. Ujú. Era como a los... 15, ¿no? No, o sea, la primer momento en el que lo veías era, no es cierto, hace más, hace como 20 años. Porque pues hace 10 años nosotros tenemos 11, 12. Sí, Sí, ajá. sí, el tiempo Sí. O pasa. sea, hace como 20 años era a los 14. Claro. Cuando a nosotros nos tocó era a los 10. Y las últimas estadísticas marcan que el primer acercamiento que tienen los niños a la pornografía es a los 8 años. A los 8 años. Imagínate a los 8 años ver eso que nos impactó. Entonces, quise empezar con esta estadística porque es la primera aproximación que se tiene. Entonces, acuérdense las decisiones que tomábamos a los 11 años. Yo entre los 10 a los 12 años fue la edad que más dientes me rompí, más huesos me rompí y todo. O sea, yo tomaba muy malas decisiones a esa edad. Imagínate que tu primer acercamiento con la sexualidad y con la pornografía y con un material tan explícito es ahí. Entonces, y además llega antes que la educación sexual en los libros oficiales del gobierno. Ujú. Los libros oficiales lo tratan por ahí de final de quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria todavía. Pero estamos hablando ahorita que la primera aproximación es mucho antes de saber siquiera que eso tiene un valor reproductivo, ¿no? O sea, la primera aproximación que tienes es un punto de vista morboso, sucio, de algo prohibido que es para mayores, pero lo estás haciendo antes de saber para qué realmente sirve. Y ahí te va otro asunto que es importante mencionar. Si se fijan, y el tema que vamos a tratar aquí no tiene nada que ver con la moral, o si lo tratamos va a ser en lo personal. No tratamos de moralizar, queremos hablar de salud mental en este caso, porque las repercusiones son mucho más allá que las morales. Si tú crees que te vas a ir al infierno por ver porno, pues bueno, ese ya es muy tu pedo. Sí, claro. La situación aquí es que es el único material que causa un daño irreversible al cerebro, que es una distribución libre
sin consecuencias, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora les voy a dar otra estadística y quisiera que ustedes me digan si sí o si no. Se estima que entre el 5 y 6% de la población se presentan casos de adicción a la pornografía. De 100 amigos que ustedes conocen, 5 o 6 son estrictamente adictos a la pornografía. Mira, primero que nada, a mí me gustaría mencionar el ver por qué la pornografía es tan adictiva, que tanto afecta. Y realmente, y esto también es estadística, de los hombres o los consumidores de pornografía, el 90% son hombres y solamente el 10% son mujeres. Claro. Y tiene mucho que ver del por qué nos gusta. Sí. O sea, y vamos a lo más básico. ¿Cómo es la primera forma en la que conocemos todo? Es a través de los sentidos. Y de igual forma, nuestra sexualidad, nuestros instintos se guían a través de estos. Cierto. Y el hombre es mucho más visual que la mujer. Para el hombre sí existe amor a primera vista. Ves a la niña que te gusta y dices, no puede ser, me he enamorado. No, yo fíjate, yo me enamoré de las maestras, güey. O sea, no, se los juro, pero así muy bonitas y todo, sin algo así, digamos, morboso. Yo creo que siempre era como que la inglés o de computación, Sí, ¿no? sí, siempre. Tenías una cercanía. La principal estaba gordita, ¿no? Ya tenía Sí. sus años y tenía hijos y así. Pero sí, la de inglés y así eran como pasantes, ¿no? Ah. Y tú, Hola, que- Miss. y tú, guau, ¿no? Y eran muy amables contigo porque La- su chamba dependía que la- te sí, trataran no, bien y era como que La Miss yo- Gaby fue mi primer crush y sí existe. Y le decías a tus compas, así de que ya le gusta la maestra. No, yo le decía a mi Estoy mamá, seguro. güey. A mí me valía madre, güey. Neta, te lo Te juro, güey. ubicabas, güey. No, yo le decía a mi mamá de que. Y luego a mi mamá de que, ay, ¿cómo te fue en la escuela? Y sí, pues siempre tienes un crush, ¿no? Mis papás de que. La Miss "Ay, Gaby, ¿y quién mamá". te gusta? Y yo de que, Miss Gaby. Mis papás de que, wow. Ese es mi hijo. Ese es mi machote. Sí, pero el hombre es mucho más visual que la mujer. La mujer Sí, me realmente no es tan visual. Es por eso, científicamente comprobado, que las mujeres pueden tener novios feos y verlo como alguien hermoso. O sea, es la explicación científica a todo esto. Cierto. A diferencia del hombre, la mujer, su principal sentido es el sentido del oído. Órale. Y por lo que oye, es lo que empieza a desarrollar una afectación. La afectación me refiero no tanto a que desarrolla afecto, sino que algo que le afecta. Ok. O Como inclusive afección, digamos. Sí, como, o sea, así como que, la ok. llegar mujer- a la cabeza, ¿no? la Inclusive, mujer, la por forma ejemplo, en fácil los de llegar es libros por el oído. Psicológico. Sí, psicológicos. Sí, el- A la chava que me está viendo 50 sombras de Grey no es un gran libro. O sea, que muchas mujeres han masturbado con ese libro Sí, no, claro. no No lo simboliza. hace bueno. Ay, bueno, Sí, a ver, güey. nivel de personas que se han masturbado con tu cantidad tampoco es como estrellas Michelin que le pongas, o sea, no, Ándale. no es muy buena calidad, digamos. Pero bueno, tienes razón en eso y ahí te va porque sí, en proporción es 90-10 Ajá. mundial, pero en jóvenes cada vez esa brecha de 90-10 se va disminuyendo bastante. Sí, En cada vez las mujeres en ven más. millennials, Sí. ajá, ya estamos a 30-70. Y tú lo Y- sabrás más, o sea, tú sabes de video, de audio. Creí que ibas a decir que tú eres más consumidor de Tú más que yo, ¿sabes? Es más lógico. No, pero por el hecho de que sabes más de audio, más de video, Claro. los videos pornográficos ya están hechos para que lo que se oiga también atraiga al público afecta. femenino. Sí, antes de hecho, pues, lo que mencionamos eran GIFs, ¿sabes? Sí, era sí, visual sí. 100%, ¿no? Y era un flashazo. O hasta una Claro, imagen, sí. ¿no? Era, Ya wow. ahí te va específicamente por qué. Vamos a tratar un poquito de la historia. En cualquier momento me pueden interrumpir y hacer un comentario. Pero aquí apunté algunos hitos históricos. Digo, no quiero que este podcast se trate de la historia de la pornografía. Entonces voy a mencionar unos muy específicos. Claro que hay más y en otro contenido se puede ver más. Pero ahí les va. Esto tiene que ver con un curso que tomamos que se llama Dale la Vuelta, que tiene que ver con esta pornografía. La bibliografía específica viene de un libro publicado por el doctor Alejandro Vilema Moya. Luego ya pasamos las fuentes, ¿no? Pero haz de cuenta que él menciona, ¿no? Realmente cuáles son las etapas modernas, porque siempre se ha dicho que la pornografía existe desde que existe el hombre y Las lo que pinturas quieras. rupestres y todo. Sí, Sí, ¿no? De que claro. ya me imagino a las pinturas rupestres acá. No saben ni hablar, güey. Ya me los imagino dibujando unas boobies ahí, ¿sabes? Eran dos palos así, o sea, no Sí, es como que... sí, un cabrón que lo... Uy. Claro, vamos a hablar de la historia moderna, o sea, de lo que nos llevó al punto al que estamos ahorita. Porque hasta este punto no había ocurrido eso, habían pasado miles de años de la humanidad y había sido todavía un tema, pues un poquito, claro que en el romanticismo, ¿no? Y en todas las épocas, en el Renacimiento, hubo exhibiciones, pero no como lo fue en 1948. Y ahí les va por qué. El primer libro que menciona que todo comportamiento sexual debe ser libre de tabúes se llama el libro específicamente El comportamiento sexual del hombre. Que aquí habla que el hombre, no como género, sino como especie, habla que el hombre debería quitarse tabúes de una liberación sexual absoluta, incluyendo animales, incluyendo niños. ¿Por qué? Porque dice que si es natural, todo lo que hace el hombre es natural, es lo que menciona este autor.
Entonces, si el impulso sexual del hombre es natural, lo natural está bien, entonces debe ser libre. Entonces, es Alfred Charles Kinsey. Charles Hinckley es el ese autor. era un pedófilo. No, era un pedófilo. De hecho, quería justificar su pedofilia, pero se fue por etapas. Primero vámonos a justificar la desmitificación y el destabúes de todos, ¿no? Fue la primera etapa. Ahora, ¿qué ocurrió en los años 40? Un hecho simbólico, a ver si latina. Playboy. No, pero antes de eso. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, exacto. Entonces, ¿qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Sí, la Segunda Guerra. Me mama que René primero empezó en Playboy, pero sí tiene que ver. Ahí va. Hace rato lo vine carburando, así que, güey, lo voy a sacar ahorita. Primera pregunta. Debo decirlo. Ahí les va. Ciertamente ocurrió Playboy, pero ahí va la razón por la cual Playboy fue tan popular. Venía una época en la que se dice que fueron de las primeras generaciones que tuvieron una afección generalizada de estrés postraumático por la guerra. Okay. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía el estrés postraumático por las guerras, pero no a un nivel tan masivo. No era un tema de salud pública, era un tema que algunos veteranos de guerra lo tenían, pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sufrido tantas masacres, después de haber sufrido tanta crudeza y de haber visto la evolución de las armas y todo, había... Realmente ya cuando regresan a casa los soldados, están muy desensibilizados de la vida cotidiana. Ya no recuerdan cómo era la vida cotidiana. Entonces, en esa época también hay un hombre contemporáneo en esa época que se llama Hugh Marston Hefner, mejor conocido como Hugh Hefner, que es el fundador de Playboy. Entonces él es el que empieza a distribuir de una manera... Ciertamente es erótico, pero no es tan explícito. Ajá. Que hay que hacer esta distinción también. O sea, Claro. realmente el porno en estricto sentido es un contenido crudo, Claro, sexual. sí, explícito, tal cual. Esto no es pornografía tal cual porque todavía tiene... bueno, en esa época tenía cierto grado de erotismo, de... Censura. Hacer ver a la mujer Sí, muy bella, de sí, hecho. sí, o sea, lo los mostraba, fondos. digamos, no sé, dejaba muy poco a la imaginación, pero todavía se desarrollaba la imaginación, no era tan explícito. Y además aquí cabe resaltar que Playboy funcionó también como una plataforma para muchas obras de literatura del siglo XX muy importantes. Pero ahí, por ejemplo, como un tráiler, en 2 páginas mostraban los primeros 2 capítulos y ya si a la gente le gustaba compraba. Entonces también tenía cierto valor literario, pero ciertamente no era lo que vendía. Okay. No era lo que vendía. Entonces empezó a haber ahí ese cambio de mercado en el que ya lo que está vendiendo no es tu contenido, sino tus fotografías, ya explícito. Eso continuó a lo largo de los 40s y 50s, ¿no? En donde ciertamente empezó a haber esos consumidores, lo hacían a lo mejor poquito escondidos, en clubes de solamente para caballeros, en ámbitos, barberías, en el ejército. En el ejército, en bares, en lugares que había puros hombres, en equipos deportivos. Pero ¿qué ocurre? Esto solamente podía ser producido por profesionales por el alto costo de la industria de la fotografía y el video de la época. En esa época sí existieron desnudos en Francia, en Europa, pero no eran distribuidos masivamente. Entonces, vamos a la siguiente hito, que es en los 60s y los 70s. En los 60s empieza esta liberación absoluta de todo, empieza a haber esta rebeldía generalizada, las personas empezaron a tener esta idea de rebelión contra los estándares anteriores, entre ellos la liberación sexual. O sea, la Por liberación supuesto, sexual. todo el uso de las drogas y demás. El LSD, Claro. que realmente mucha gente no lo sabe, pero el movimiento hippie siento que a veces es un poco contradictorio, porque si bien surgieron muchas libertades, como el de que las personas ya vestirse como ellos gusten, las mujeres que estaban tapadas hasta el cuello, ¿no? Ya te pueden Claro. enseñar los codos y mucho más. Sí, los tobillos y todo. Claro, que realmente mucha gente dice, es que fue una liberación y tal, pero realmente era una manera en la cual te controlaba el gobierno. ¿Sabes qué? Me conviene mejor tener una sociedad que esté invadida por LSD, por marihuana y tal, mantenerlos calmados y estos no nos van a hacer una revolución. No queremos Claro, más problemas ahorita. Que mis revolucionarios estén dopados, a Por diferencia de que supuesto. los revolucionarios de otros lugares, como fueron las revoluciones socialistas, que no están dopados, están armados. Exacto. Dijeron, ¿cómo quiero a mis hippies? Drogados, pues drogados. y esto también no es ningún mito, ¿sabes? Están los archivos desclasificados de la CIA que dicen que distribuían LSD y distribuían drogas, entonces, etcétera. Entonces empezó esta liberación. Entonces fue aquí en donde hay otro hito bien importante. Empezó a ser de utilización popular el uso de dispositivos como cámaras, como Super 8. Entonces ya no era solamente para profesionales producir pornografía. Ya era posible que tú tomaras una foto de una persona desnuda en posiciones eróticas y ya se puede distribuir. Ya era más fácil empezar a repartirlo. Ya era algo también un poquito más aceptado, ¿no? Ya no te daba tanta vergüenza admitirlo. Seguía siendo algo pésimo. Los adultos jamás lo hubieran admitido. Ni siquiera los consumidores de Playboy llegaban al grado de tener ese libertinaje, ¿no? Pero eso fue lo más importante de 60s y 70s. Claro que la tecnología fue evolucionando, pero ahí va el hito más importante hasta ahora. En este momento no
había un 90% de consumidores a lo largo del mundo. No, pues es que porque el simple hecho de que las personas tenían que dar la cara al momento de ir al puesto, de ir al videoclub. O sea, es como lo que se veía en las series antiguas como Friends y cualquier otra, que veías a alguien saliendo del videoclub, pero de la parte triple X para adultos. Ahí es donde nos daban la cara. Que a los blockbusters... O sea, entrabas y había una cortinita, pero al salir quién sabe quién te iba a ver. O sea, tenías que abrir las cortinas y todo. Y había lugares de exhibición de material pornográfico, pero era también muy vergonzoso ir ahí. Tenías que admitir o que no estabas logrando tener sexo por tus propios medios y tenías que ir a ver y no querías recurrir a la prostitución. O que te gustaba eso, que era lo que tú consumías. De hecho, es algo bien curioso. Quiero hacer un pequeño paréntesis de aquí. Adelante. Yo cuando tenía 18 años me tocó trabajar en un videoclub. Y era bien curioso porque nosotros obviamente teníamos toda la gama de películas. Sí, pero cuando tú querías pedir una película de triple X, era bien curioso la forma porque nosotros teníamos una carpeta roja en el mostrador. Exacto, teníamos una carpeta roja que tenía 3X. Entonces ya era como que todo se paseaba, ¿no? Y tal. Pero era bien curioso porque a mí yo creo que me tocó a lo mejor una vez nada más vender una película de esas. De hecho, vinieron a entregarme la película, ni siquiera me la rentaron. Y yo noté algo muy interesante, que la gente que iba al video a pedir esa película no era tanto el hecho de comprarla y de él disfrutarla, sino el hecho es de que yo asumo que era el primer hombre que trabajaba ahí. Entonces mucha gente iba y me decían las chavas, no manches, o sea, hoy vendí 3, hoy vendí 4. Y yo, qué raro, a mí no me han pedido ninguna. Entonces yo siento que era más bien el morbo de la persona de ir, que hay una chava en el mostrador y decirle oye, voy a pedir. Y lo gracioso fue que cuando vino era una persona bien particular, haz de cuenta, estaba medio peloncito, un bigote así rizado, el chavo, panzoncillo chelero, traía muy buen carro, era lo que se me hizo raro. Llega conmigo, me entrega la película y me dice, oye, pero había una chava aquí, ¿no? Una morenita y así. Yo, híjole, ¿sabes qué? Pero pues ahorita no está. Y luego, ok, bueno, entonces nada más te voy a entregar una. Me entrega una y se queda la otra, güey, que ya traía para entregar. La entrego mañana. Sí, ¿a qué hora está, no? La chava esta. Entonces... Sí, siento que gran parte de lo que en ese entonces era un tabú, ahora llega a ser hasta un morbo, ¿no? Y fue justo en esta etapa, ¿no? Los 60s y 70s conforme se fue evolucionando. Ahora ya era posible, pero la distribución no era, digamos, una cosa totalmente permitida, ¿sabes? De hecho, era ilegal distribuir ese tipo de contenido si no tenías cierta licencia, si no eras productor de cine, si no tenías una justificación artística al respecto. Tenías que tener una justificación artística. Tenías que decir, no, es que así fue mi visión, lo que quieras. Era como, vale... chico marrano, pero bueno, te la compro, ¿sabes? O sea, ok, va, jala. Y hubo antes de ahí, yo supongo que el siguiente salto sería la entrada al internet. El internet, justamente, en los años 90. Mira, el internet, realmente sí empezaban a ver imágenes pornográficas, pero el hecho de que hubiera videos era muy limitado. De hecho, ya fue hasta 2005. La entrada de los 2000, sí, más o menos por ahí. Mira, claro. En 2005 se inventó y se creó la plataforma más popular, o que se conoce como la red social más vista, que es YouTube. En 2005 se creó YouTube, y a mí me sorprendí al saber que fue hasta 2006 que un iluminado dijo, oye, si subimos un video porno. Wow. Y en 2006 se inventó la primera página porno de videos llamada YouPorn. No sabía que era la primera esa, fíjate. No supe que esa era la primera. O sea, se llama YouTube, YouPorn. Wow. Y luego surgió otra que se llama PornTube, porque YouTube ya se y luego Pornhub y ya empezó toda la distribución. Sí, o sea, empezaron una tras otra. Y ahorita más del 50% del contenido de internet se estima que es pornografía. Claro. Ahora, ahí va justamente esa etapa. Estamos en los 90, ya empieza a mejorar las redes, ya todo es bien accesible, ya cualquiera puede tener videocámara, empiezan los medios de distribución digital. Y ese fue el hito, empezó ahí. Y es a partir del año 2000 cuando empieza a ser muy común, bueno, más común que en los 90s, tener esta tecnología digital del internet, que comienzan estas preguntas morbosas, ¿no? De, oye, ¿será que podré pasar por aquí? Había gente que se mandaba faxes porno y lo que quieras, ¿no? Pero pues no afectaba a nadie, ¿sabes? Fotocopia del trasero. Sí, las series ochenteras. Entonces, digo, sí podía ocurrir, pero no era tan distribuible a cómo revolucionó la era del .com. Las páginas porno fue la primera. Entonces, o sea, los lugares fiscalizables como Estados Unidos, que tenían ciertas reglas, decían de que, oye, o sea, esto está mal, ¿sabes? O sea, esto está mal, ¿por qué? Porque es contenido explícito. Pero no decían, esto está mal porque te hace un pedo en la cabeza. Era como, porque son muchachas desnudas, güey, pues nada más puedes mostrar nomás. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que asegurarte que todos los que entren sean mayores de edad.
Entonces, en lugar de decir, bueno, va, que le tomen foto a su ID, bueno, va, que escaneen, era tan limitada la posibilidad de las computadoras en esa etapa Sí, que no. dijeron, O sea, vamos a poner un botón. Y fue muy inteligente por parte de las páginas porno, porque dijeron, sigue siendo bien accesible, nomás dale clic que sí soy mayor de edad, pero me saco de problemas, porque el problema aquí ya no es mío, ni del chavito que es menor de 18 años, es de los papás que no lo están vigilando. Entonces, pues me vale madres, le pongo un botoncito que diga que sí soy mayor de edad y quiero recibir este contenido explícito. Mira. Y que estoy consciente de las consecuencias que va a traer a mí. Y es aquí en donde se fundan las 3 A's de la pornografía. Que el primero es en los 2000, a principios de los 2000, cuando empieza a ver esto. El primero es que es accesible. O sea, ya puedes entrar desde cualquier lugar. Ya hay manera de entrar sin tener que meterte un videoclub, que comprar revistas y... Esa privacidad de alguna manera, ¿no? Ya existe esa, digamos, de privacidad. Ahora, es asequible, es súper barato. Si tus papás están pagando internet, exacto. O 6 pesos en el ciber. O 6 pesos en el ciber, lo que quieras. Es asequible y por último, es anónima. Nadie tiene que saber que lo estoy viendo. Ya puedo realmente ser un consumidor activo sin tener que pasar por la vergüenza, sin tener que admitirlo. Eso fue al principio de los 2000 y es donde quiero terminar la historia del internet. En el momento que estamos ahorita, estamos en el momento en el que se le acaban de agregar otras 2. Hay una aceptación popular del consumo de pornografía y por último existe una agresión constante dentro de la pornografía, que era lo que hablabas, que cada vez es más intenso, que cada vez tienes que ir por más. Entonces, pues es el punto en el que estamos ahorita. Hicimos un recorrido histórico de cómo llegó la pornografía. No es casualidad que tú que me estás viendo ahorita o que me estás escuchando hayas visto pornografía. Ocurrió un proceso. Esta es la historia de la pornografía. Si te fijas, en ningún momento hablamos del consentimiento, ni si las mujeres que están ahí eran libres, ni nada, porque eso no les importa. La pornografía es la única industria que, a pesar de las diversas subidas y bajadas de la economía, es la única que nunca ha dejado de crecer. No solamente no ha dejado de crecer, sino que ha crecido de forma exponencial. Exacto, es exponencial. Siempre hay más consumidores nuevos. Desde el momento en el que se empezó a crear el internet, ya empezó a haber imágenes pornográficas, como mencionabas, y ya ahorita se estima que al día se hacen alrededor de 120 videos pornográficos solo en Estados Unidos. De hecho, hay demasiada pornografía hoy en día circulando en internet que en teoría ya no deberías producir más para que todos los días de la vida de una persona que es adicta, ni siquiera una persona que es consumidora, de una persona que es adicta, puede haber uno diferente hasta que se muera. Y tocas un punto bien interesante porque estaba viendo también estadísticas y dicen que nada más en Pornhub, que dicen que es ahorita como que la top. Claro. Hay más de, al año, nada más Pornhub registró más de 33 mil millones de reproducciones. Wow. Porque es un punto que queremos tocar también bien interesante. De que, por ejemplo, tú te metes a YouTube y estás viendo un podcast perrísimo. Opus Magnum, ¿no? Lo pusiste y dijiste, Pon tú, uno. güey, por ejemplo, el que sea, ¿no? Se me ocurrió ese. Ese es bueno, buen ejemplo, ¿ok? Sí, Entonces agarras Opus Magnum, un podcast que dura, ponle 1 hora. Y está corriendo el podcast y tú te sientas, ¿no? En tu sala, en donde tú quieras. Pero es un punto que vería bien interesante de la pornografía, de que tú no ves nada más un capítulo en específico, porque tú quieres ver más y cada vez más, y en esos 10 minutos, a lo mejor tú en YouTube viste un video nada más. Claro. Para estos 10 minutos en la pornografía ya viste, no sé, 10 videos. Sí, es un mundo, le vas dando... Por supuesto. El consumo promedio es de 1 minuto por video de la pornografía, o sea, la atención, el spam attention que tienes es 1 minuto. Y es un video lo adelantas, de canal. Lo atrasas y tal. Claro, ajá, mucho texto. Y ya le adelantas, no tiene historia, voy a ver. Claro, y todo eso es publicidad que va saliendo, o sea, y realmente no va a llegar un punto en el que Pornhub te vaya a decir de que, oye, Willy, ya estuvo. Ya es suficiente por hoy. Así como el cantinero. Ya lleva muchas copas, señor, ya puede tomar más. Ni siquiera como Netflix, que, oye, sigue siendo esto. Como me vale madre, que siga, que se reproduzca otro. Pon la hora de enanos para que se enganche con los enanos ahora, ¿no? Que es algo bien interesante que pasa ese mismo efecto con las drogas. Es decir, empiezas con una cantidad pequeña y luego quieres una cantidad más fuerte y poco a poco vas aumentando la dosis. La pornografía actúa en la psicología de una manera bien interesante, que es, ok, ya le enseñé esto, ya es una persona que está consumiendo esto, pero yo quiero hacer que esta persona se clave aquí, que siga, ¿cómo lo hago? Claro. Entonces ese contenido de pornografía siempre tiene que ser más fuerte. Exponencial. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya está incluso muy de moda lo de incestos? De que the stepmother, the stepsister, lo que sea. ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando le ponen step, ya después es como cousin.
Claro. Y de que, brother, sí, claro. Entonces es lo que quiere hacer. Y yo siento que esto también tiene un punto negrísimo. Porque si bien no es algo que platiques con todo el mundo, es algo que está entrando a tu psique y se queda guardado ahí en el subconsciente. Y es decir, cosas que en un principio a lo mejor veías como aberrantes, como que jamás lo ibas a ver, como algo totalmente negro, en tu psique cada vez se va haciendo más normal. Que, digo, gran parte, como dijiste el podcast iniciando, que la finalidad de este podcast es hablar con libertad e incluso los temas tabús hay que tocarlos al 100. Claro. Si vemos nosotros la gráfica de crecimiento de la pornografía y a la par vemos la tabla de cómo van creciendo no solamente la homosexualidad, sino cualquier desviación mental, que no estoy diciendo que la homosexualidad hay que recalcarlo, o sea, pues pareció. que sea Satán sobre la tierra, ¿no? O sea, conforme vemos esta estadística de cómo va creciendo la pornografía, de igual manera Claro. va creciendo la homosexualidad, el bestialismo, la bisexualidad, lo que tú quieras. Claro. Entonces, ¿por qué? Yo siento que en gran parte es esta normalización que se va haciendo en torno a la persona. De que dice, güey, si ese vato se está atrampando a su mamá, ¿sabes cómo? Yo sí, yo me estoy... puedo hacer ¿Yo por mi qué no perrito. puedo? mames. Sí, por supuesto. Mi perrito no es mi familia. No, pero es Ese está muy peor que interesante lo que estás mencionando porque realmente la pornografía se podría considerar como una adicción. De hecho, desarrollas adicción a la pornografía. Y si no, tú, aquella persona que me estás viendo detrás de esa televisión, detrás de esa cámara, de ese smartphone, que probablemente lo has utilizado Detrás para de ver Jorge. pornografía. Fíjate, la pornografía es tan adictiva que libera y activa las mismas partes del cerebro que un adicto al metanfetamina, LSD, marihuana, adictos al tabaco, al alcohol, incluso las Oreos llegan a ser adictivas. Pero el problema con la pornografía es lo que mencionamos ahorita con Willy, que es anónima. Entonces, a diferencia de una persona que se mete Sí, piedra, punto. que se mete cristal, Vámonos bien no vas a leve. poder Alguien que identificarlo. fuma o toma, que llegas a tu casa y hueles a cigarro, hueles a alcohol, y ya dices, No puedes hablar, no puedes caminar. Sí, es como, Sí, chinga. claro. Aquí no hay un síntoma visible específico. Exactamente. Tienes razón. Y no solamente ahí, sino que el término correcto, porque el DSM-5, que es el libro que utiliza la Asociación Psicológica Americana para establecer cuáles son las desviaciones y los problemas mentales que llega a haber, no hay un concepto exacto como adicción a la pornografía, pero hay uno más amplio que es el comportamiento sexual desviado o comportamiento sexual compulsivo. Ah, bien, buena palabra. Entonces, lo que se utiliza con esto es que la pornografía, casi siempre, los que llegan a desarrollar una adicción, van ligados de la mano con la masturbación. Porque es Sí, como que... muy poca gente solo ve porno por verla. Ajá. Casi siempre es un paso previo a la masturbación. De hecho, es mucho paralelo, más sano. ¿no? Digamos. Es mucho más sano para una persona tener una adicción a la masturbación que una adicción a la pornografía. Porque causa un daño psicológico canijo. Claro, porque solo te puedes masturbar 43 veces en un día. ¿Qué pasa si lo pasó haces ahí? 44, Willy? ¿No han visto ese récord Guinness? No. Hay un récord Guinness del Hay un güey que se murió masturbándose 43 ¿Y veces. tiene récord Guinness? No, el récord Guinness es 40. Ese güey lo rompió y se murió. Y pues no vale si te mueres. O sea, ¿pero por qué? ¿Te quemó? O sea, No sé por qué, pues no sé qué le pasó. O sea, sé que se murió. a ver, Willy, ¿dónde sacaste Tiempo, esos datos? nada, puede ser que sea un fake news, la neta. Lo vi como un meme, en este momento investigo. A ver, tiempo. A ver. Quería sacar una conversación y no hallabas, ¿no? No, es en Cuando- serio. Nunca había la oportunidad de poder mencionarlo. Ya ¿no? sé, ya vi Les ese chance. quería presumir que mi récord Guinness sigue intacto porque el güey se murió. No, pero fíjate, o sea, otros tipos de comportamiento sexual compulsivo sería, por ejemplo, el sexo casual, que llega a ser un 18% de las personas que desarrollan comportamiento sexual compulsivo. También 12% de estas personas tienden a pagar tanto por comprar pornografía como por una prostituta o una dama de compañía. Y realmente es el 87% los que Uy. desarrollan una adicción a la pornografía o adicción a la masturbación. Entonces esto ya es un problema que se convierte en una adicción. Y si crees que no lo tienes, intenta dejarlo. Y si Mira. duras más de 3 semanas y ya volviste a caer, oh, sorpresa, si lo Mira, tienes. ahí les va. GQ es una fuente confiable, me gusta GQ. Una tragedia conmocionó a los residentes de Rubiataba en el interior de Goiás, en Brasil, donde un adolescente de 16 años murió luego de masturbarse 42 veces seguidas sin parar. No sé cómo lo logró, pero a ver, si me estás escuchando... No te está escuchando, No, murió, no, es Willy. la veo muy No, difícil, si me Willy. estás escuchando tú, cualquier persona que lo esté haciendo, 42 es el límite. Y si puedes hacerlo sin porno, mejor. Al parecer el cuerpo humano solamente resiste 97 quacks. Algo así. Pero no, lo que mencionaban tiene total sentido. Y pues sí, mencionaste ya las fuentes psicológicas, las autoridades psicológicas. Ahora, algo bien importante es lo que mencionabas, que cada vez tiene que ser más exponencial, ¿no? Que cada vez pues, tu cerebro se va acostumbrando
a ciertas, no vamos a decir dosis, pero ciertos tipos de pornografía, ¿no? Si al principio, por ejemplo, nosotros, que nuestra primera exposición fue literal verlo 3 segundos, fue como, güey, ¿qué onda? Pero después ya ves 10 segundos, después ya ves 15, ya ves 20, después ya de repente descubres que es un paso previo a la masturbación y empieza la masturbación y empieza, pero al ser, y aquí quiero que sea bien específico con las palabras, al ser un comportamiento generalizado, se normaliza. Ahora, un comportamiento normal es algo que la mayoría hace, debería hacer y ha hecho. Generalizado es que la mayoría lo hace, pero no necesariamente tiene que hacerse así. ¿Y cómo se preguntarán? Bueno, pues ya todos somos adictos, ¿qué se puede hacer? Bueno, Estados Unidos tenía un problema muy similar de consumo también de algo totalmente adictivo, que era el uso del tabaco. Uh-huh. El uso del tabaco en Estados Unidos, en los años 50 y 60, se estimaba que era el 70% de la población de hombres, y más o menos por ahí el 45% de las mujeres, 60, 70 y poquito de los 80 empezó, tenían este problema de un consumo excesivo de tabaco. ¿Por qué? Porque era un comportamiento, de nuevo, generalizado. Era un comportamiento que pues era común. Todo el mundo fumaba, pues ¿por qué tú no vas a fumar? ¿Sabes? La edad mínima para fumar era los 18 años, pero había gente que fumaba desde antes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Empezaron a hacer una campaña de promoción. Al descubrir, en primer lugar, descubrieron que no era bueno. Y ahora, hoy en día, escuchamos que fumar es malo y nos parece algo súper lógico. Pero antes, se le recomendaba a las mujeres embarazadas que para resistir los achaques del embarazo es como, pues fuma. Sí. Pues te relaja. Y el doctor, mientras estaba en consulta, estaba fumando también y así, ¿sabes? Entonces, un comportamiento que ahorita nos parece muy errático, en ese momento era generalizado. Y le salió el niño todo deforme y no sé qué pasó, no sé qué salió mal. No, sí fumó, ¿verdad? Sí, fumé todos los días, ¿Qué marca? Benson, era Marlboro, señor. Bueno, pero eso es pedo de Benson. Entonces, dale un cigarro al niño. Empezaron poco a poco a mostrar, no a prohibir, porque la prohibición nunca ha funcionado. Cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos, ¿qué pasó? La gente consumió más y se hizo un crimen organizado y un mercado negro. Empezaron a concientizar sobre los efectos de este hábito en la sociedad. Empezaron a decir, oye, tal vez no es bueno. No, ¿cómo crees? Y salieron las tabacaleras, ¿no? Y científicamente se comprobó que estaban en lo incorrecto. Y ahorita las tabacaleras siempre, de todo el presupuesto que ganan, tienen que destinar una gran porción a la investigación para la cura de cáncer y tienen que desarrollar. O sea, obviamente no van a remendar el daño que están haciendo, pero por lo menos se tiene que ver la intención de que lo quieren hacer. Pero ahorita la pornografía, oh sorpresa, no hace nada de eso. Es, digamos, la sustancia adictiva que más afecta al cerebro, que por más tiempo se ha mantenido generalizada, se ha normalizado. Y además, la industria pornográfica no está haciendo absolutamente nada para remediarlo. Y ahorita es más redituable que la industria tabacalera. Todavía no es igual, ¿sabes? Porque mi jefe fuma un chorro. O sea, me está explicando algo y se echa 3, 4 cigarros. Imagínate que fuera igual de normalizado que mientras me está explicando algo se pone a ver 4 videos. Bueno, pero es muy es generalizado admitir que la gente consume pornografía. Sí, o sea, que antes era impensable. Antes nadie decía, sí, consumo hacen chistes de pornografía sí, en todos claro, los podcasts. Es normalizado. Sí, claro. Digo, lo acabamos de admitir nosotros que alguna vez hemos sido consumidores, pero no es lo mismo el focalizar un problema y el hacerte sensible a él y decir lo he hecho, a decir, sí lo hago y promoverlo, que es lo más que de hecho incorrecto. Hay muy poca gente que lo ha admitido. Incluso el admitir que tienes una adicción a ello es como que, no manches. O sea, y el típico, ¿sabes? El chavo progresista de que hay niños muriéndose en Japón y tú estás diciendo que... Tú te problemas y tú te molestas porque ves porno. ¿Qué te pasa? Ejemplo, hablas desde tu privilegio. Este chavo que no me acuerdo, también el que hace el anuncio de Old Spice, el negrito. Sí, ¿Cómo se llamaba? Bueno, el negro de Old Spice, vamos a dejarlo así. Ustedes saben quién es. ¿Sale en dónde están las rubias? Sí, claro. Él incluso hace un video muy interesante que es muy fuerte admitirlo, pero él tenía un video donde dice que durante mucho tiempo estuvo siendo un adicto a la pornografía. Que ahora, ¿cuánta gente toca ese tipo de tabús? Es que realmente te pones a pensarlo y el 100% de las personas han estado expuestas directa o indirectamente a la pornografía. Y no digas que no. Todas las personas que estamos aquí, en algún momento vas bajando por Facebook o te llegó un meme de WhatsApp, lo abriste y luego un negro con proporciones eso es pornografía, Eso es pornografía. Sí, claro. Entonces, de una u otra forma es contenido explícito. Hemos estado expuestos.
O sea, o que de repente eran las 10 de la noche, estás en tu casa cambiándole a la tele y de repente salió una página o Sí, salió claro. un canal ahí Y ahora- un tanto indecente. Terry Crews es Sí. el dude que decías, Terry Crews. No me acordé, lo tuve que buscar. O sea, para que no digan, pinche Willis. No, lo tuve que buscar, no se preocupen. Terry Crews fue quien admitió. Y siento que hoy en día es políticamente incorrecto admitir que existe un problema con eso, porque va en contra del libertinaje que existe en la distribución. Ahora, no sé si sea el caso de todos, voy a hablar desde mi punto de vista personal y yo sé que la excepción no hace la regla, pero a mí me tocó escuchar maestras que platicaban que era algo normal el ver pornografía y masturbarte. Sí. Era una conducta natural, Está en descúbranse, chavos. los libros. Sí, descúbranse y todo. Y te digo porque, pues bueno, yo a lo largo de mi vida ya luego les contaré por qué, pero estuve en un montón de sistemas educativos, en un montón de escuelas diferentes. Y en algunas de ellas, que ciertamente eran las más progresistas. Ahora, que tampoco digo que las religiosas y las que eran un poquito más conservadoras tenían la razón. Sí, ¿no? Porque nunca te explican los motivos por qué. Te decían, te van a salir pelos de la mano. O, Sí, porque claro. a Dios no le gusta. Es como, pues a mí qué mal, a Dios no le gusta muchas cosas, ¿sabes? Luego O no sea, vas a poder tener hijos. Sí, o sea. no te decían la razón psicológica específica, como si te decían de por qué no tienes que pistear hasta el exceso, por qué no tienes que fumar, por qué no tienes que usar Que drogas, también ¿sabes? el internet influye mucho en esto y es bien interesante porque cada Claro. vez los niños siento que son menos conformistas porque tienen todo al alcance de sus manos, toda la información que quieran, entonces quieras o no, vamos haciendo una sociedad de alguna manera más inteligente, más curiosa, Casi etcétera. dices que vivimos en una sociedad. Casi, Ya, pero lo no, estuve bien, practicando bien. No, pero- todo el mes, güey. Oye, no, pero tienes razón. Por ejemplo, yo hace relativamente poco vi a mi primito de 8 años acercarse a una... No, tenía menos, tenía 7 o 6 años. Se acercó hacia un iPad, le puso al Siri y de repente nomás escuchó chichis. Que- O sea, tú lo ves y muchas personas se hubieran reído. El niño está buscando chichis, pero no te das cuenta de que si buscas esa palabra probablemente va a entrar a una un mundo cosa de lleva a otra. pornografía. Ahora, no por nada la palabra, o sea, la frase más buscada en México es sexo en Google. Y la segunda palabra más buscada es Seox. Maldita dislexia. O sea, no, se los juro. O sea, son los términos más buscados. Mira, es que en toda la historia del internet solamente hubo un día en el que la pornografía no fue lo más descargado y fue el día en que se estrenó Pokémon Go. Es Wow, el ¿de único verdad? día, Yo no sabía ese es el, tema. es el Wow. único día en el que la pornografía no fue top 1 en descargas en internet o en páginas. Solamente Wow. Pokémon nos puede salvar de la pornografía, ¿sabes? Bueno, y ya que estamos tocando este tema un poco de los niños y tal, Hablemos de Pokémon. vamos a olvidarnos del tema, vamos a hablar de Pokémon. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Ya. Rocío? Yo creo que hay un punto muy importante en el que ya llevamos un poco avanzado el podcast y creo que va a ser de alguna manera como la pieza toral, ¿no? De esto, que es los efectos que tiene la pornografía a nivel psicológico en las personas. Ok. Que ahora voy a tocar dos puntos aquí importantes. Primeramente quiero iniciar con una historia, que es la que les había comentado que quiero contarles. El director del Opus Dei aquí en Chihuahua, que, a ver, cabe recalcar que no estoy diciendo de que no métanse todos al A Opus ver, Dei, amigos. échala, a ver si te vamos a decir eso o no. Ok. Bueno, este chavo nos estaba platicando de alguna manera los puntos como lo de la degradación del hombre y tal que toca Aristóteles, ¿no? Ok. De que es imposible alcanzar a ser un semidios, un dios de entrada y luego un semidios y ya tenemos un rango los humanos al que podemos aspirar. Que lo más que pueda aspirar Es un héroe, ¿no? Decíamos. antes del el héroe ya roza con los dioses. O sea, es algo que no puedes llegar a ser. Entonces, una persona prudente es lo más alto que pueda aspirar a ser humano. Una persona virtuosa, ¿no? Sería más que una persona prudente. Pues es que es la prudencia y luego es el hábil y luego... Bueno, ¿a cuál quieres llegar? ¿A cuál? ¿Cuál es el- vamos a ver. Eso Luego es el- hablamos de eso porque Luego está hablamos muy de- bueno vamos para un por solo partes, podcast. hablamos pero- de Santo Tomás, si quieres. Pero bueno, Sí. el caso de esto es de que él toca un tema de que lo más bajo que puede llegar a ser humano es la crueldad. Cierto. Entonces dice, bueno, entonces ¿qué es la crueldad? Y él decía, así como el héroe o el semidios ya roza con algo divino, ya la crueldad es algo que roza con algo la que maldad, no es del, sí. sí, ya no es propio incluso del humano. Y nos menciona un caso donde habla de, él decía que en ese entonces el índice más alto de pornografía infantil era en Brasil. Ok. Que en Brasil en este rollo de las favelas, que no hay tanta seguridad y tal, la gente iba a sus sótanos y está también el tema de la niñez de Cristo, ¿no? Y estos temas ya pedófilos y demás. El caso es de que este chavo, que ya se le había buscado por varios tiempo por estar haciendo este tipo de videos, mete a los niños, tenía un niño y una niña en un sótano y el chavo está grabando. Llega la policía, lo logran encontrar, tiran la puerta, todo de una manera súper abrupta, ¿no? Súper de repente.
Y este señor lo que hace es de que, bueno, revisan la escena, aparte de tener cámaras y todo, tenía un boleto para viajar él, aparte tenía armas, ¿no? Y demás. Sino que lo que todo el mundo esperaba es de que este hombre tomara a los niños de rehén, ¿no? O sacara un arma, o explotara con una granada, etc. Claro. Y es bien interesante que la respuesta de este hombre en Brasil, lo único que dijo fue poner sus manos de esta manera y decirles gracias. Wow. Entonces, podemos hablar de a qué punto llega la pornografía como adicción, así como una persona adicta a la cocaína, como una persona adicta a la droga que tú quieras, al opio inclusive, cómo llega a ser este aferramiento en el que finalmente dice, ¿esto se acabó? Sí, ya no tenía manera de regresar. No, y yo, bueno, para la gente que no sabe, estuve como involucrado en muchas religiones, estuve en el hinduismo, en ¿Qué el... quiere decir que estuviste involucrado en la pornografía? No, Martín? Yo era actor porno. No, ¿sabes? no, que yo era ese niño. no les quería decir. Bueno, no, puntos sensibles. El caso es de que si nosotros nos adentramos ya en el punto psicológico de lo que logra hacer la pornografía, es difícil porque cuando estábamos investigando el tema, regularmente investigas, nosotros, bueno, el promedio más o menos de lo que investigamos es una semana, y es bien fuerte porque no hay muchos estudios al respecto de la pornografía. Por lo mismo que es un tema tabú y es como que, oye, si yo estoy estudiando un doctorado en psicología, habiendo tantos temas de que, ay, va a tocar el tema de la pornografía, qué cochino, no Sí, se ríanse de él. ¿No? Le encanta el porno, de seguro. Sí, debe ser bien Ha de socio. sentirse culpable, por eso quiere estudiar. No, y es que te voy a decir algo. Ciertamente, la pornografía se ha empezado a estudiar con sus efectos negativos de una manera reciente, porque nunca en la vida había tenido las AES, ¿no? Las 5 AES de la pornografía, que es, lo repito, accesibilidad, asequibilidad, anonimato, aceptación y agresión. ¿Por qué? Porque antes no existían las 5, ¿sabes? Entonces, además, a pesar de que ser algo que tiene tanta historia, que mencionamos el primer hito en el 1948, apenas tiene más o menos 20 años que tiene todas estas características, pero a pesar de que apenas tiene estos 20 años, algunos problemas psicológicos que tú mencionas tienen que ver también con esa falsa idea de lo que es la sexualidad humana, que es bien interesante el ver cómo cada vez gente menor de 25 años tiene que ir a revisiones por falta de rendimiento sexual, falta de, digamos, ¿cómo se llama? Por problemas de disfunción eréctil. Sí, disfunción eréctil, eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque ya es mucho más fácil el conseguir el mismo placer por ti mismo viendo pornografía que el empezar pues, a ni siquiera tratar de tener una relación con una mujer, ¿sabes? No te voy a decir si está bien o no tener sexo, lo que tú quieras. Si ves pornografía y sientes muchísimo más placer al masturbarte viendo pornografía que al tener relaciones sexuales, te voy a decir algo, no eres el único. Hay muchas personas que en este momento tienen ese problema y es algo que está ocurriendo más que en cualquier otra etapa del mundo. Entre los 15 a los 25 años es cuando mayor vitalidad sexual deberías tener. Y hoy en día es la población en la que más riesgo está teniendo y la que más consume pornografía. Entonces, ya no vámonos nomás a lo psicológico, ¿no? Que además empiezas a objetualizar a la mujer, que es uno de los puntos clave aquí. Fuertes. El 80% de las personas que han estado involucradas en la pornografía, todas demuestran un grado de denigración. O sea, que demuestran, sí, la neta me escupieron, ¿sabes? Y ellos como, firmé el consentimiento. Y es como, güey, de todas está la chingada que te escupan, ¿sabes? Pero es como, no, pero firmé. Ok, perfecto. Ahora, vámonos a esa parte del consentimiento. El consentimiento para la distribución de contenido sexualmente explícito es realmente bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el consentimiento expreso de ese momento para esa filmación, pero no tiene una restricción de temporalidad. Ajá, exactamente. Entonces, si en ese momento tú tenías un montón de hambre, tenías un montón de deudas, tenías un montón de asuntos pendientes, y tu salida fue que un productor te vio muy guapa y te dijo que si querías grabar un video porno y tú decías que sí, ese video va a estar ahí disponible por siempre. O sea, por siempre no, o sea, tú podrías levantar la demanda y lo podrían quitar, pero siempre existen medios alternativos de difusión de la pornografía. Y es ahí en donde creo que es lo más importante. Al momento que estás viendo pornografía, no hay manera en la que tú estés consciente, que sean 2 adultos o 3 adultos o lo que sea, que al nivel en el que estés, no hay manera de que sepas si todos están 100% de acuerdo y conscientes de lo que está ocurriendo. Exactamente. Porque otro punto bien importante en el mundo de la pornografía, ya como los actores, es lo que tienes que consumir para poder producir ese tipo de acciones, ¿sabes? Es que es o sea, algo... es que no es natural
el tener que tener una relación sexual por 2 horas porque hay cambio de cámara, cambio de ángulo, se acabó la pila, hay que conectarlo, etcétera. Ni siquiera un podcast que siento que sea natural grabarlo por tanto tiempo. Ahora imagínate una relación sexual, es imposible. De hecho, hay una película, ahorita que toca ese punto también, se llama After Porn Ends. Yo la primera vez que la vi estaba en Netflix, no sé si todavía sigue ahí. Y era bien interesante porque te muestra la vida de lo que es un actor porno. Tanto las drogas que usan ellos para inyectarse, para que sus penes tengan ese tamaño, las cirugías que se someten y demás. De hecho, la disfunción eréctil que ellos empiezan a experimentar, porque después de tener esta gama de parejas sexuales, y no solo eso, sino también después de que tu pene ha surgido, pues ha tenido tantos problemas en cuestión de operaciones y demás, queda muy debilitado. Y sobre todo, la cantidad de sangre que tienes que bombear para que esa cosa se pueda levantar cada vez es más fuerte. Entonces llega un punto en el que el cuerpo no lo puede además, soportar. cada vez hay menos estímulos psicológicos y hormonales al respecto. Es que ya ves todo, o sea, cada vez te vale más madre. Realmente cada vez te vale más madre tener sexo, cada vez te tienes que poner más cosas. Llega un punto de no retorno. No, pero fíjate, eso es porque ellos están metiendo cosas. Pero hay un estudio que me gusta mucho. Bueno, no me gusta el estudio, ¿verdad? No me gusta la pornografía, ¿verdad? Pero lo que pasa, este estudio se me hace bien interesante porque habla de el placer sexual. Y como actualmente toda la pornografía que se consume, o al menos el 99.9%, es a través de pantallas, hay un estudio que demuestra que a mayor intensidad lumínica experimentas mayor placer sexual. O sea, inténtalo tú, adicto al porno. O sea, algún día ponte a ver pornografía. A ver, Javi, súbele el brillo a esa madre, güey. A ver, Javi, voltea la cámara un rato. O sea, estoy siendo tonto. Pero sí, o sea, mientras más intensidad lumínica tenga la pantalla, experimentan mayor placer sexual. Es más, cuando van a ver el video porno, le suben el brillo del celular, le suben el brillo a la pantalla y experimentan mayor placer sexual. Entonces, mi teoría es que nos estamos convirtiendo en polillas por causa de esto. O sea, wow, sí, tienes razón. Estamos sintiendo placer por la luz, no porque tengamos una mujer o porque hay una imagen de algo sexualmente atractivo. Por eso se desarrolla lo siguiente, que este es un estudio también desarrollado en Holanda, en el que se establece la disfunción eréctil inducida pornográficamente. Que por consumir tanta pornografía, tu cerebro, en vez de liberar oxitocina, en vez de liberar hormonas de la felicidad, pues las estás liberando cada vez que ves pornografía, que a veces llega a ser 3, 4 veces al día. Y entonces, cuando ya estás en una relación sexual, tu cerebro ya está pues formateado para que cuando veas pornografía liberes eso y no estás viendo la misma cantidad de luz, estás viendo una mujer. Y entonces eso genera disfunción eréctil. Ahora, y es más, la cantidad de personas que se estudió para este estudio, valga la redundancia, el 30% de los jóvenes menores de 30 años ya estaban presentando indicios de disfunción eréctil. Sí, que era lo que mencionábamos, ¿no? Que es una consecuencia directa. Y ahí te va. ¿Cuál es el futuro a menos que exista alguna consecuencia inmediata, ¿no? ¿Cuál sería? Pues bueno, las predicciones ya están aquí, ya existen. O sea, ya ni siquiera tenemos que ver muy allá porque ya están. Lo que sigue es la etapa de normalización. Más bien, perdón, sigue la etapa de generalización, en la que ya la mayoría lo hace, la normalización viene hasta después. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro inmediato? Pues bueno, no estamos tan lejos. Vemos que ya existen asiáticos que... Y voy a decir asiáticos, no como... qué despectivo. Podría haber dicho términos más despectivos. Sí. Me refiero a las personas que viven en Asia. Sabemos que ellos tienen el desarrollo tecnológico mucho más avanzado que nosotros. Allá salen videojuegos primero que aquí. Sus tendencias en música y en moda son más avanzadas. Por lo mismo también son más avanzadas en pornografía. Y es donde tienen mayor acceso y mayor exposición al internet de promedio que una persona de América, una persona de Occidente. Ahí te va el futuro, y seguramente ustedes ya lo han visto. Tiene que ver con la pornografía en realidad virtual, en VR. Se llama VR. No la he visto, pero me ha contado. No, han visto la tecnología. El VR porn ya es una realidad. O sea, ya existe esa categoría en la que tú te pones tus Oculus Rift, lo que tú quieras, y ya puedes estar interactuando en un entorno virtual con una persona que está diseñada específicamente para darte placer de la manera que tú quieras. Si a ti te da placer agarrarte a chingazos, te la puedes agarrar a chingazos. No, te lo juro, o sea, ya existe esa manera. Y tiene que ver con la desensibilización que tienes ante el placer sexual. O sea, cada vez el placer sexual es mayor ante mayor denigración y mayor, digamos, aflicción que le generas a la otra persona. Y también ya no se queda solamente en el plano virtual. Hoy en día ya existen empresas en las que te hacen la muñeca sexual que tú quieras, de la actriz que tú quieras, por cierta cantidad de dólares. Y hasta genera como estímulos muy realistas, ¿no? Y empieza a generar estímulos, sonidos, movimientos, lo que tú quieras. Entonces, ¿dónde nos deja? O sea, vamos a llegar a un futuro en el que realmente
ya la necesidad reproductiva, esa necesidad fisiológica que por mucho tiempo mantuvo a la raza humana, pues ya no va a ser tal cual, ¿sabes? O sea, cada vez siento que esa perversión que ahorita lo vemos, ¿no? Si vemos a un vato que compra muñecas sexuales, ¿no? Así, todavía sigue siendo así como, uy, qué marrano, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando la tecnología, que eventualmente va a llegar, todos los ciclos tecnológicos, empieza un punto que es muy caro y muy escaso, y cada vez va bajando más, cada vez va siendo más accesible y cada vez va siendo menos escaso? Hasta que venden celulares, smartphones en el Oxxo. Sí, hasta que el Oxxo Sí, claro. está vendiendo smartphones, ¿sabes? Antes era impensable hace 10 años. Ahora imagínate ahorita que nos parece raro. Hoy en día ya no nos parece impensable que exista esa tecnología, nos parece raro. Pero hacia allá vamos, hacia allá va la tendencia y hacia allá va el consumo. Y fíjate, a mí algo que me gusta mucho, por ejemplo, del punto de que la tecnología, de la pornografía, ha afectado a tantas personas que no respeta sexo, no respeta edad, no respeta estrato social, es que realmente es un problema que no hay una persona que... Bueno, siempre hay un loco, ¿verdad? Sí, igual, siempre Sí, hay un güey o que sea, no vive en una sociedad. Sí, siempre vas a llegar a un salón de clases y decir, chavos, ¿quién está de acuerdo con la pornografía? El- Yo, profe, está bien chido, me gusta mucho, o sea... Mi papá dijo... Mi papá me dijo que lo Su puedo papá ver. se llama Johnny Sins, güey. ya sé, ¿no? O sea, realmente casi la generalidad de las personas están en contra de la pornografía. Ves movimientos feministas, movimientos pro aborto, movimientos pro vida, todos te llegan a decir, no, es que la pornografía es mala. Y a mí sería genial, o sea, que todas estas personas con sus diferentes pensamientos, sus diferentes ideologías, sus diferentes formas de ver el mundo, concordaran, así como mencionabas, diferentes religiones, diferentes razas, diferentes países, que se lograra realmente crear conciencia del problema que implica tener pues una adicción a la pornografía y que se haga algo al respecto, porque por más que intentes intentar identificar a alguien o ver si alguien tiene una adicción a la pornografía, no lo vas a saber porque no genera... Sí, lo sabes hasta que ya no Sí. puede hacer nada sin tener esa no necesidad genera síntomas imperiosa. hasta muchos Sí, años hasta después de que ya consumido y después. hasta que ya se echó a perder todo. Pero ahora, a ver. Hasta que ya no se le para Ahí el les- cabrón. Es como, "Ay, ¿qué- Ahí, qué les pedo?". quiero soltar una pregunta que... A ver, tengo duda. A ver. A ver, tú, René, de entrada, ¿estás a favor de la censura total de la pornografía? Es que fíjate, Uy, ahorita me preguntas eso a mí. a mi Es que parecer, pasa así. Por favor. No, es que no quiero. si censuras totalmente, vas a tener un efecto totalmente contrario al que buscarías. Y Vas después se va a vender a precios... Sí, o Sí, sea- no, y está el mercado negro. Que si ahorita existe, si lo censuras Sí, va a ser peor. O sea, no es posible censurarlo todo. Porque también no falta el enfermo que se excita con la página 100 del libro de ciencias naturales, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, no vas a poder censurar todo. ¿Por qué? Porque es algo natural. Es el cuerpo humano, no vas a poder censurarlo por siempre. Y si bien sí es cierto, te vas a tener atracción sexual hacia él, más bien, en vez de buscar censurar la pornografía, se buscaría mejor educar en los daños que produce, así como mencionaba ahorita Willy del tabaco, daños que te causa el tabaco, los daños que te causa el alcohol, también saber los daños que te llega a causar la pornografía. Quiero tocar un tema bien importante aquí antes de que se acabe, porque pues ya sé que llevamos bastante tiempo. Sí, mira, Y ya se esto acabó. lo De quiero- hecho, me gustaría llegar. Esto funciona bien. La conclusión a la que yo quería Dale. llevar es: ¿qué solución daríamos? Me gustó que ahí está el punto. Podemos retomarlo si quieres. Vas Sí, contigo y luego regreso con Sí, por supuesto. la Quiero- resolución del conflicto. Dos puntos. Primeramente, quiero tocar de que mucha gente no se ha informado al respecto, pero dentro de los nuevos planes educativos que viene hablar acerca de la masturbación, hablar del sexo anal, y todo esto no estamos hablando de un nivel universitario ni mucho menos, estamos Sí, hablando no. de nivel primaria y secundaria. Sí, ya una promoción Sí, normalizada. Que era lo que es decíamos que de ahí las está la etapas. bronca. Mucha gente se opone al PIN parental y tal, pero oye, si nos ponemos a investigar incluso los planes de Argentina, o sea, que ha sido dentro de los más progresistas entre comillas, en ese tipo de situaciones, entonces yo digo que se tendría que, de verdad, si nosotros hacemos que un niño desde una edad muy temprana aprenda a masturbarse, aprenda que no hay este tipo de frenos, de que tú puedes tener sexo anal, tú puedes tener sexo hasta por las orejas y no hay ningún tipo de problema o consecuencia y demás, yo creo que de ahí ya nos estamos desviando Claro. de un punto. Y otra cosa que quiero concluir, ¿por qué voy a concluir específicamente con el pensamiento de esta persona? Y quiero aclarar de que, digo, la finalidad del podcast siempre va a ser de que tienda a ser libertario, ¿no? Pero quiero tocar un punto que se me hace muy interesante del padre Fortea, que habla específicamente de la masturbación. El padre Fortea dice de que es una estupidez esta idea de que siempre se nos venda de que lucha contigo mismo, tu mayor adversario eres tú. Y el padre Fortea dice, es que si tú peleas contigo mismo jamás te vas a ganar. Claro. Porque tú conoces tus puntos débiles y tú sabes cómo Y sabes dañarte a ti cómo mismo. ponerte en ese punto Sí, de, por de supuesto. no retorno. ¿Sabes cómo llegar al punto de no retorno? Entonces dijo, si tú te pones a discutir de que veo o no, entonces el padre dice, oye,
es que vas a terminar viendo, vas a decir, bueno, igual tengo este tiempo, Sí. igual no pasa nada. Mañana empiezo a dejarla. Por supuesto. Entonces, dijo, el siguiente octubre. Mira, ya cuando te vas yendo a ese callejón, dijo, lo mejor que puedes hacer en una pelea, no nada más contra cualquier persona, sino contra ti mismo, es ni siquiera entrar al conflicto. Claro, no. Si tú te brincas el conflicto desde un principio, entonces vas a ganar siempre. El 100% de las veces vas a terminar ganando. Que a lo mejor mucha gente va a decir, pero es que eso no dejas de profundizar en el ser y que no sé qué. Pero es que seamos realistas. No lo intenté. No lo intentes, o sea, no te metas en esa no, Tienes mira, razón. antes de que llegues a la conclusión, No, dale. un dato muy interesante es que para poder evitar el consumo de pornografía es importante saber que el mayor tiempo en el que se consume pornografía es en el tiempo libre. Uf, cierto. Y ya cuando empieza a haber un consumo de pornografía en el trabajo, por ejemplo, los memes de estás despedido y lo paras el porno y lo ¿por qué? Pues, o sea, eso ya es porque ya tienes un pedo muy cabrón. No, Javi pero, acá, ¿no? De que, ¿por qué no van a volver a traer? Jaime con el teléfono, ¿qué? Javi, ¿qué estás viendo? Déjate ahí. No sabe qué reflejante el espejo, ¿no? Y está viendo porno. Entonces, No se crean, tiempo, Javi no está viendo porno. entonces lo que quiero llegar es, el mayor consumo de pornografía Ajá. es entre 2 y 4 de la tarde, curiosamente la hora de comer de De la todos comida, los trabajos. ok, el break. Y después de las 10 de la noche, cuando es rara la persona que ya está trabajando y ya estás en tu casa, estás en un tiempo libre, así antes de dormir, de 10 a 12. Esos son los horarios en los que más se consume pornografía. ¿Por qué? Porque es cuando tienes tiempo libre. Entonces, Cierto. el ocuparse, el buscar tener la mente distraída, el buscar ya estar ocupado en algunas otras cosas, hacer un podcast, como Jorge decía. O sea, Por decir Opus Magnum se me... se masturbaba mucho y dije, mejor va a hacer un podcast a la hora que me masturbo. O sea, Bien, buena bola, sí funcionó. hacer- No te veo masturbándote, entonces creo que sí funcionó. Entonces, ocupar tu tiempo libre y buscar hacer diferentes actividades, pues va a ayudar a que no tengas tanto tiempo para caer en esas cosas. Y si eres adicto y ya intentaste parar y todo, pues busca atención psicológica. No podemos Sí, hacer busca todo ayuda. solos. Sí, ya estás... Ok, ahí va. ¿Cuál creo que es la solución que yo propongo? Todos los que hemos visto pornografía, me incluyo, sabemos que existen ciertos anuncios que tienen que son por región. O sea, que dicen dónde vives, cabrón. O sea, que dice, mujeres solteras en Chihuahua buscan joven, lo que sea, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la publicidad que se distribuye en la pornografía tiene que ver con sectores regionales, ¿no? Territoriales. ¿Qué pasaría si existiera una legislación? Así como cuando compras cerveza que dice que el abuso del consumo de esta sustancia es nocivo para la salud. ¿Qué pasa cuando vas y compras tabaco que sale un niño muerto, ¿no? Y que sale una rata y que dice, con esto No, ya matan no te vayas ratas. tan y lejos, todas los las- gancitos o los jugos lo compras y dice exceso de Ya azúcar. claro, dice te todo el sientes exceso. gordo. ¿Qué pasaría si en la publicidad de la pornografía estuvieras diciendo los errores y todo el daño que conlleva psicológicamente? O sea, que dijera, consumir pornografía es igual que consumir heroína. ¿Cuál quiere ser? Y esa legislación está en nuestras manos. Nosotros, si estás en otro país, no sé cómo funciona en otro país, pero en México podemos decidir eso. Así como se puso esa legislación para los gansitos, así como se puso esa legislación para el tabaco, así como se puso la legislación para el alcohol, para todos los productos consumibles, asequibles que podemos conseguir, tienen esa restricción. Es importante que yo creo que la pornografía lo tenga. Al momento que estés consumiendo, estés siendo consciente del daño que te provoca. Y eso está comprobado que sí reduce el índice de consumo. La gente dirá, no, pues es que los que fuman tabaco van a seguir fumando toda su vida. Pues pon tú que sí, pero se van a morir y la siguiente generación ya lo va a ver como algo pues que está mal. Y es una fracción de segundo el pensamiento de... Sí, de no. así. Y además, mientras entre que pones el video y cambias de página, lo que tú quieras en el consumo de pornografía, que recordemos que es 1 minuto más o menos el que hay por video de atención promedio en los videos pornográficos. Si tienes publicidad, en lugar de enfocarte de los doctores odian a este sujeto por el método que supo, ¿no? Y este hombre tenía un pene de 5 centímetros y ahorita es la Torre Eiffel, descubre cómo lo hizo. Eso lo podemos cambiar nosotros. Podemos decidir qué publicidad se exhibe por la región en la que se está. Que toda la pornografía en México diga que eso te va a desmadrar y no va a haber retorno a cierto punto, ¿sabes? Yo creo que esa es la manera legislativa. Claro que la educación siempre es buena, ¿no? Y Sí, por supuesto. yo, por ejemplo, otro punto, el PIN parental yo creo que está bien. Para ese podría ser un tema para otro día. Podríamos invitar a unas personas que están de acuerdo 100% con el PIN parental. Sí. Yo estoy de acuerdo que tú como ¿cómo? padre puedas regular el contenido que educa a tus hijos, que supuestamente educa a tus hijos, tanto en temas de psicología, como de biología, como de matemáticas, como incluso de historia. Creo que es importante
Porque es verdad, está tan generalizado el consumo de la pornografía que muchas personas, muchos psicólogos lo han recomendado como remedio para el insomnio. Sí. De que, no tienes, órale, pues jálatela, güey. Es como, bueno, pues sí, y pues ve porno antes, ¿sabes? Entonces, hay consecuencias. Y pues bueno, vamos a las conclusiones que cada quien tenga. Empezamos contigo, Jorge. ¿Qué puedes concluir de este tema tan interesante que estuvimos tratando? Que muchas veces es tabú. Muy pocas veces realmente se habla del impacto en los... O sea, obviamente hoy en día ya no es tan tabú hablar de la pornografía. Sí, por supuesto. Siento que el tabú es hablar de lo que te provoca negativamente, ¿no? De la excitación que genera, decir, lo que mencionabas, ¿no? En los podcasts, en todos lados ya es como jijiji, jajaja, estamos hablando de pornografía, qué chido. ¿Qué nos puedes decir de este tema? ¿Qué opinas? Mira, yo por supuesto creo que siempre se tiene que ver lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, pero pienso que en este tema en particular es bien difícil, ¿no? El manejarlo a algún punto bueno que llegue a tener. Entonces, desde luego, mi punto personal es no habría que censurarla, puesto que hay muchas cosas de por medio y yo pienso que también llegaríamos a un extremo de a las películas o en cualquier lado, de plano cancelarlo, y si una película llega a tener eso, ya sería buscado, empezamos a hablar como por ejemplo el tráfico de whisky y cigarrillos que sucedió sí, claro, en Estados la prohibición. Unidos. Sí, o sea, después una persona que realmente tenga una adicción a esto va a generar de que esta persona pague incluso cientos de miles de dólares y va a pasar el mismo efecto que con la cocaína, que con etcétera, de gente que se cae en la calle para tener este consumo. Entonces yo digo, no hay que censurarla, pero la persona que tenga problemas, desde luego, pienso que se puede tratar personalmente, informándote y demás. Y sí, porque nada va a vencer la educación. O sea, quieras tocarlo por donde sea, yo siento que la educación va a ser el arma más fuerte. En dado caso de que una persona ya tenga una adicción excesiva, vi también una noticia de una chava en Brasil que se le permitió incluso masturbarse en su trabajo y era una persona que se masturbaba y tenía hasta 16 orgasmos por día. O sea, a ese grado hemos llegado. Yo pienso que ya nada más no es una cuestión psicológica, sino una cuestión psiquiátrica que se podría llegar a tratar. Sí, es como las personas que son adictas, que se les da como una receta controlada para evitar esa adicción, pero fue como, a mi adicción es masturbarme. Bueno, pues mastúrbese. Pues. Ahí en la esquina. Estoy seguro que era buenísima en su trabajo, ¿eh? O sea, seguramente hacía algo bien chingón. Para el trabajo. Hijo, es bien perra, pero se masturba un chingo. ¿Cuánto tarda? Porque mira, 16 orgasmos al día, son 24 horas en el día. El ingeniero de calidad sigue haciendo cálculos. Mira, si fueran 12 serían 2 por cada hora. Por cada 2 horas sería un orgasmo. Pues, cada 2 horas y media. Pero sí le cambian los balances, ¿no? Ajá, de que. Sí. Pero sigue chameando. O sea, termina su pedo y ya. Sí, chingón. Acá sabes de que, bueno, dame dos. Sí, de que no tendrá una hermana por ahí que también trabaja igual de chingón, pero pues, que tenga ese problemita. Que tenemos un güey que cada 2 horas sale a fumar, o sea, chingue su madre. Pero bueno, buen punto, coincido. Aunque no completamente. Ahorita menciono yo cuál es mi perspectiva diferente, pero bueno, vamos contigo, René. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, yo puedo concluir que realmente hay muchísimas personas que padecen de adicción a la pornografía. Y ya al momento de mencionar la palabra adicción es porque ya no lo controlan. Ya llegó un punto en el que empezó a dominar su vida. Entonces, si tú que nos estás viendo, por alguna extraña razón tienes adicción a la pornografía, espero que no. Pero pues, si esto llega a muchas personas, al menos 100, 5 van a estar... Si llega a 10... si llega a 10, un cabrón es adicto. Entonces, si llega a 100, 6. Sí, entonces, si ya sientes que no puedes, busca ayuda. Hay grupos que se encargan de buscar apoyos psicológicos. Si este video llega a YouTube, aquí abajo vamos a dejar links de páginas en las que puedan acercarse para conocer más, para buscar apoyo. Y la verdad es que yo podría concluir eso. O sea, es un problema que ya no superó, que maneja más dinero que Google, más dinero que Amazon. Es una empresa que está tan grande y está tan presente a nivel mundial y en nuestro país. Las casas de los porn actors. Sí, o sea, manejan tanto dinero que es muy difícil. No puedes atacarlo, o sea, es como atacar a Google por, no sé, por que sus colores son de, no te gustan o cualquier cosa. Ya es una empresa tan grande que no va a ser tan sencillo poder luchar por ese aspecto. Me gustó mucho lo que mencionó Willy del buscar una legislación. Claro que es posible. Sí, por supuesto. Estaría fregoncísimo si se logra, pero aunque esté la legislación, al igual como aunque esté en la rata de cigarros, siempre hay consumidores. En la cajetilla siempre hay consumidores. Entonces, pasa este podcast a alguien que sepas que tiene un problema, que dices, oye, sé que te gusta el porno, ahí te va poquito. Sí, muéstrale que no somos tus tías, que, ay, no lo veas porque es malo. Es como, güey, aquí está porque...
Sí, o sea, es ¿sabes? malo por muchas cosas. Aquí tuviste más de 1 hora para verlo. Entonces, realmente hay que informarnos y hay que buscar ayuda ya cuando no se pueda llegar a un punto en el que, pues, yo no doy para más. Necesito apoyo psicológico, apoyo profesional. Ahora, mi conclusión es, cada vez que escuches que alguien está promoviendo la pornografía, cada vez que escuches que alguien es como, es normal ver pornografía y todo, está siendo víctima del marketing de la pornografía y hay una culpabilidad en el hecho. Entonces, a todos nos ha pasado, ¿no? Que no haces la tarea y si eres el único del salón te sientes muy mal, pero si alguien más ya no la hizo es como, bueno. Somos y amigos. si alguien más ya no la hizo, wow. Y si la mayoría ya no la hizo, es como, ok, entonces la pendeja es la maestra, ¿sabes? Entonces, es algo similar aquí. Como, yo me masturbo y lo otro. Yo también. Y tú también. Pues ya todos. Pues ya no es un problema. Es como lo o que sea, decía Síndrome de los Increíbles. Cuando ya todos son adictos. Ya nadie es lo adicto, es. exacto. Es algo normal. Oye, no me Wow, acordaba esto de está eso. buena. Es como, soy adicto a respirar. Yo también. Pues todos. Chingón. Ya no soy. Exacto. Entonces, trata de no normalizar, no generalizar este comportamiento. Date cuenta y también cuida tu placer. O sea, te apuesto que es 100% más satisfacción tener una relación sexual bien chingona, tener un momento de masturbación chingón. Te apuesto, es más, te lo digo, es más chingón. Entonces, para poder tener esto, tienes que a lo mejor bajarle a esto. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quieres ser el güey que se masturba toda su vida? ¿Quieres ser el güey que tiene un sexo muy chingón? Con quien tú quieras. Ojalá sea tu pareja de toda tu vida y ojalá estén casados, que es lo que personalmente te recomiendo. Si te vale madres, a mí también, pero trata de no hacerlo contigo mismo. Eso sí da lástima. A lo mejor muchas personas te han dicho que es normal. No es normal. No está chido. Y así es como concluimos el podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue Opus Magnum. Mi nombre es Willy Martínez. Yo soy René Piñón. Yo soy Jorge Bustamante. Javier en cámaras, Willy Martínez en controles. Nos vemos el próximo programa. Y recuerda que la verdad No le importan tus sentimientos. Bye.